Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a utilizar condicionales, if-else y el if-else-if. El ejercicio me dice realizar un programa que solicite al usuario tres números que representen los valores de los lados de un triángulo y que muestre por pantalla si se trata de un triángulo equilátero, escaleno o isósceles. Además, debe corroborar, teniendo en cuenta la desigualdad triangular, de que efectivamente se trate de un triángulo. Veamos, denominamos A, B y C a los lados de un triángulo. En el caso de que los tres lados sean iguales, si A es igual a B y B es igual a C, entonces es un triángulo equilátero. En el caso de que dos lados sean iguales, y obviamente el tercero no, entonces vamos a estar en presencia de un triángulo isósceles. ¿Cómo lo representamos? Si A es igual a B y distinto de C, o si A es igual a C y distinto de B, o B es igual a C distinto de A, va a ser isósceles. En el caso de que los tres lados sean distintos, entonces el triángulo es escaleno. Muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer es corroborar de que se trate de un triángulo. Entonces, este va a ser el primer paso que tenemos que evaluar, porque no tiene sentido empezar evaluando otras condiciones para ver si es equilátero, escaleno o isósceles para que al final me diga que no se trata de un triángulo. Bueno, entonces, ¿qué es la desigualdad triangular? Bueno, la expresamos de esta manera. La suma de los dos lados, de dos lados cualquiera, tiene que ser mayor al restante. Y se tiene que cumplir en todos, ¿no? Entonces, si el lado A más el lado B es mayor que C, y el lado A más el lado C es mayor que B, y si el lado B más el lado C es mayor que A, entonces se trata de un triángulo efectivamente. Bueno, veamos cómo podemos plantear este problema. Bueno, lo primero que podemos hacer es, declarar las variables, ingresar los valores y mediante una sentencia if-else vemos si se cumple la desigualdad triangular. En el caso de que no se cumpla, o sea que sea falso, entonces me va a imprimir que no es triángulo y va a continuar con la ejecución del resto del programa o va a salir dependiendo si existen o no más líneas de código. Y en el caso que sea verdadero, vamos a entrar en un condicional de múltiple alternativa. O sea, vamos a utilizar if y if else if. Entonces, primero evalúo si todos los lados son iguales. Y en el caso que sean iguales, entonces me va a imprimir que es un triángulo equilátero y listo, sale. Ya no evalúa las siguientes condiciones y sale del programa o sigue continuando con las demás sentencias si las hubiera. ¿Qué pasaría si me da falso? Es decir, que no todos los lados son iguales. Bueno, entonces va a evaluar otra condición. Bueno, acá yo le puse la condición de que todos los lados sean distintos. Si todos los lados son distintos, entonces esto me va a dar true o verdadero y me va a imprimir que es un triángulo escaleno. Y en el caso que sea falso, bueno, entonces me va a imprimir que es un triángulo isósceles. Es decir, que no necesito evaluar la condición para que sea un triángulo isósceles. Lo podría hacer, pero no tiene sentido porque si ya todas las demás me dieron falso, entonces obviamente se trata de un triángulo isósceles. Bueno, veamos con el código. Vamos a ver con el código entonces. La resolución de este problema. Empezamos. Declaramos las variables lado 1, lado 2, lado 3. En vez de llamarlo A, B y C, lo llamé lado 1, lado 2, lado 3. Con un float.
Es decir, puedo poner un número real. No necesariamente tiene que ser entero. Con un code mostramos por pantalla, ingresar los tres lados del rectángulo. Con el sin ingresamos los tres lados. ¿Sí? Muy bien. Declaramos una variable. Esto lo hago simplemente para que se vea que se puede declarar una variable y si es verdadera y va a entrar en un condicional, entonces ese condicional se va a ejecutar. O sea, primero vamos a explicar qué es lo que hicimos acá. Declaramos una variable es triángulo de tipo booleana, es decir, que me puede dar un verdadero, true o false. Es decir, un 1 lógico o un 0 lógico. Esta variable evalúa la desigualdad triangular. Es decir, si lado 1 más lado 2 es mayor que lado 3 y lado 1 más lado 3 es mayor que lado 2 y lado 2 más lado 3 es mayor que lado 1, entonces la variable es triángulo va a adoptar el valor true. Y en el caso de que no se cumplan estas tres condiciones simultáneamente, por eso es un AND, un ilógico, se tienen que cumplir todas las condiciones para que esto adopte el valor true. En el caso de que sea verdadero, entonces lo va a evaluar el if en su condición. Muy bien. En el caso que no sea verdadero, bueno, obviamente si alguna no se cumple, la variable de este triángulo va a ser false. ¿Qué pasaría si es false? Es decir, si alguna de estas condiciones no se cumple. Bueno, fíjense que acá hay un if, else, externo, y dentro del if hay otros condicionales. Un condicional if, else if. Bien, ¿qué pasaría si es falso? Bueno, no va a entrar dentro, no va a ejecutar el cuerpo de este if, sino que va a ejecutarse el else. Y bueno, me va a mostrar por pantalla, mediante un code, no es un triángulo. La suma de dos lados cualquiera siempre debe ser mayor al restante. Y ahí termina. Pero ¿qué pasa si es verdadero? O sea, si estas tres condiciones se cumplen. Va a entrar en un condicional de múltiple alternativa. Es decir, esto viene anidado. O sea, ¿qué pasaría acá primero? En el caso de que la variable triángulo sea true, entonces va a ejecutar el cuerpo de este if, y el cuerpo de este if a su vez está dado por otro condicional. Evalúa primero el primer if. ¿Y qué evalúa? Si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3. Bueno, cuando hablamos de igual, o sea, estamos comparando, no se pone el igual simple, hay que ponerlo doble, porque el igual simple es una asignación. Acá estoy comparando si son iguales. Bueno, entonces si el lado 1 es igual al lado 2 y se cumple que el lado 2 es igual al lado 3, por propiedad transitiva el lado 1 es igual al lado 3. Entonces me va a imprimir el triángulo es equilátero y sale de este condicional y continúa su camino. O sea, ya no se va a evaluar el siguiente if. En el caso de que esto sea falso, bueno, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar esta condición. Esta condición me dice, lado 1 es distinto del lado 2, y lado 2 es distinto del lado 3, y lado 1 es distinto del lado 3. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los lados son distintos. En el caso de que esto sea cierto, entonces se va a ejecutar el cuerpo de este else if y me va a mostrar el triángulo es escaleno. Y en el caso que sea falso, directamente ya no evalúa nada, ejecuta con el else el triángulo es isósceles. Yo podría haber puesto otro else if y evaluar la condición para que sea isósceles, pero como habíamos dicho anteriormente, no es necesario que yo haga eso. Pero si lo hago, no hay ningún problema. Tendría que poner else if, tendría que hacer else if y evaluar la condición para que sea un triángulo isósceles. Es decir, como es larga la condición, tendría que poner lado 1 es igual al lado 2 y
distinto del lado 3, o lado 1 es igual al lado 3 y distinto del lado 2, y así sucesivamente, no tiene sentido que haga esto, porque me complico la vida. Entonces, directamente en este caso, no necesito otro else if. Si yo pusiera el else if, sí o sí tengo que evaluar esta condición. Muy bien. Entonces directamente lo dejo como un else. Y listo. Bueno, entonces repetimos. Lo que hicimos es declarar las variables, donde vamos a almacenar los valores. Ingresamos los valores por teclado. Y lo primero que hacemos mediante esta variable triángulo de tipo booleana es si cumple la desigualdad triangular. Si cumple la desigualdad triangular, acá dentro de este if externo va a ser verdadero y va a evaluar todas estas condiciones. Y en el caso que sea falso, directamente me imprime que no es un triángulo. Muy bien. Si es verdadero, entonces evalúa todo esto primero con este primer if, evaluando si todos los lados son iguales. Si todos los lados son iguales, me imprime que es equilátero el triángulo y sale del condicional anidado. En el caso de que sea falso, continúa con el siguiente. Entonces me va a evaluar si son todos distintos. Si son todos distintos, bien, me imprime el triángulo escaleno. Si es falso, directamente con este else me imprime que el triángulo es isósceles. Es decir, ya no evalúa nada acá con el else. Directamente hace esto. Bueno, muy bien. Entonces, espero que se haya entendido el ejercicio y seguiremos con más ejercicios cada vez un poquito más complicados como para entender de programación. Por el momento esto es algo relativamente básico, pero bueno, iremos aumentando la complejidad a medida que avancemos con los ejercicios. Gracias, hasta luego.